E iniciamos con ella nuestra clase de hoy, de análisis jurisprudencial. Voy a proceder a llamar a lista a los compañeros que están en estos momentos conectados. Aide Alejandra. Presente, profe. Breiner Dario Luque. Presente, profe. Giselle Quiñones. Presente, profe. Nelson Calderón. Buenos días, presente, profe. Buenos días, Nelson. Tatiana Margarita. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días, Tatiana. Viviana Salinas Vence. Presente, profe. Buenos días, Viviana. Buenos días, profe. John Jairo Cueto. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, John Jairo. Bueno, ¿a quién no he llamado que se haya conectado en estos momentos? Bueno, muy bien, creo que ya están. He tenido la oportunidad de llamarlos a todos. Parece que el grupo sigue siendo reducido, ¿no? Al menos ayer en una materia se lograron vincular varios compañeros más. Creo que este no es el caso de nosotros. Profe, déjeme un momentico ya ahorita para solucionar una cuestión con presentar la pantalla. Ya. Listo, Reiner, muy amable. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy nuestro ciclo de intervenciones de compañeros, quienes tienen la responsabilidad de explicarnos sobre el tema de historia de las fuentes del derecho, concretamente la reseña histórica sobre las fuentes del derecho, sus diferentes épocas y las diferentes familias jurídicas que crearon las fuentes del derecho. Entonces los compañeros que tienen este tema pues, hacen la presentación del mismo, presentan las diapositivas si las tienen, que ya las observo acá, indican los nombres de los integrantes del grupo y encienden la cámara para efectos de poder ser apreciado por los demás compañeros. En el momento que digan, pueden iniciar Breiner y Tatiana. Listo, profe, ¿sí se ve la diapositiva? Sí, perfecto, sí, muy bien. Sí. Bueno, buenos días, compañeros. Vamos a hablar el día de hoy sobre las fuentes históricas del derecho. Los integrantes de este grupo son Tatiana Mesa Saucedo y mi persona, Breiner Luque. Bueno, vamos a retratar o vamos a agotar la siguiente tabla de contenido, donde vamos a hablar sobre el concepto de fuentes de derecho. Vamos a hablar, bueno, como primera parte, la reseña histórica que comprende el concepto de fuentes de derecho y también lo que son el origen de las costumbres, de todas estas fuentes del derecho dentro de la historia, como son la costumbre, las decisiones judiciales, la ley y la doctrina. Y de igual manera, como manera de resumen, las fuentes directas e indirectas que conocemos hoy día. Y en la segunda parte se retratará lo que son las familias jurídicas, la romano-germánica y el common law. Bueno,
Para retratar entonces el concepto de fuente de derecho, hay diversos autores o doctrinantes que nos definen de igual forma cuál es la concepción de estos. Y la Cambra, por un lado, nos lo define como fuente de conocimiento de lo que es o ha sido derecho. Por otro lado está también fundamento de la validez de un derecho subjetivo o autoridad creadora del derecho. Es decir, que en este caso la Cambra como que trata de darle una concepción a la fuente de derecho como aquella que se va adaptando a las épocas. Dependiendo la época en la que nos encontremos en la historia, esa va a ser la fuente de derecho que se va a aplicar para las decisiones judiciales. Entonces, se tiene en cuenta ese aspecto. Es, digamos, un punto de vista porque sabemos que en la medida de los años puede que una fuente sea formal, por ejemplo, en esta época una fuente sea formal y después en una posterior ya no lo sea, ¿ya? Y lo hemos visto. Por otro lado, tenemos a Norberto Bobbio, donde nos establece que la fuente de derecho son los hechos y los actos jurídicos cuyo resultado es la creación de normas jurídicas. Y creo que es un concepto que se aplica más que todo hoy en día, así como vemos, por ejemplo, en la jurisprudencia, que ha sido una de las fuentes donde por su valor reinterpretativo y también doctrinario, pues llega a crear legislación. Y por último tenemos a Alf Ross, que nos dice que la fuente de derecho constituye el fundamento del orden jurídico para poder resolver controversias, pero y esas controversias como tal no se resuelven de forma aislada con la fuente, sino que requieren que haya un tercero imparcial, en este caso el juez, que pueda dirimir ese conflicto a través de esa fuente de derecho. Llámese ley, llámese costumbre, llámese jurisprudencia, el juez cumple un rol importante en la toma de la decisión. Listo. Ahora pasamos a lo que sería quizá la cronología de la fuente. Quise como poner de presente esta línea de tiempo. No sé si se ve. Sí, se ve perfecto, Einer, tranquilo. Bueno, quise poner de presente estas etapas de la historia, así, organizarlas. No quizá como para decir, no, la fuente aparece en dicha etapa de la historia de manera precisa, pero al menos sí entender quizá cada fuente de manera particular y así al menos ir ubicándolas, digamos, en qué etapa de la historia se fueron desarrollando. En lo que respecta quizá a las fuentes más conocidas como la ley, la doctrina, la costumbre y las decisiones judiciales. Entonces, aquí surge la siguiente pregunta, o sea, como ¿cuál sería la fuente primaria o primigenia de todas estas? ¿De dónde podríamos partir? Entonces, esencialmente, la primera fuente donde creo que podremos estar de acuerdo sería la costumbre. Es tan antigua como la misma humanidad. De allí, entonces, se desprende el concepto de que costumbre son todas esas conductas repetitivas que con el paso del tiempo, si se ponen en práctica, ya si tienen ese ámbito de periodicidad, pueden crear normas jurídicas y tienen unos tópicos, unos postulados de la costumbre como tal. Los doctrinantes definen la costumbre en tres fases: una secundum legem, contra legem y praeter legem. Secundum legem es que es a favor de la ley, contra legem, contra la ley, y praeter legem regula situaciones que como tal la ley no hace. Eso en cuanto a esa parte. ¿Qué características se puede notar de la costumbre como tal? Que es una práctica ininterrumpida de una actividad, tiene que ser practicada esencialmente por un pueblo, también por largo tiempo, que produzca efectos jurídicos y que sea aceptada por el pueblo que la practica. En ese sentido, si no cumple con esas características como tal, pues entonces la costumbre no puede entonces reputarse como fuente formal del derecho. Por otro lado, tenemos que la costumbre fue utilizada en Roma como la única forma de creación del derecho antes de lo que fue sí se ve la diapositiva. Sí, 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 Que no se sé. ve. Sí,
Bueno, gracias. Bueno, entonces, como tal, la costumbre fue utilizada en Roma, les estaba diciendo, como la única forma de creación de derechos antes de la aparición de la ley de las 12 tablas, porque a partir de ahí es que empiezan a surgir los nuevos códigos. Entonces, la costumbre se empezó a generalizar en Europa, ya como una fuente primordial de derecho a lo que fue hacia la Edad Media y el Renacimiento hasta el siglo XVIII, hasta que termina el 1800, cuando ya se empiezan a expedir como tal esos códigos. Pero entre lo que fue el siglo XIX y el siglo XX, la costumbre entonces empezó a aparecer más que todo en disciplinas como lo que serían, incluso hoy día, el derecho comercial y el derecho internacional público. Ahí es donde más destaca esta fuente de derecho como tal. Ahora pasamos a lo que sería la segunda fuente, que son las decisiones judiciales. Y de aquí nos aparecen dos figuras importantes. Él tenía como tal, esencialmente, dentro de las decisiones judiciales, o inicialmente, tenían un carácter sagrado esas decisiones, porque no eran emitidas por jueces, sino que eran emitidos por sacerdotes que interpretaban la ley de Dios, y entonces esa ley de Dios pues tenía valor absoluto. Para lo que fue la época romana, el derecho era creado ya a través del edicto del pretor. Y eso, el pretor era conocido como el juez, ya en su momento, y el edicto era una especie de publicación donde entonces se manifestaba la especie de negocio donde pues se podía tramitar ya ante esa autoridad, y con el cual entonces el pretor se guiaba para poder proceder a ciertos casos que fueran pues de la propia jurisdicción, algo así eh, como, como si fuese una especie de código general del proceso que te establece la competencia. Entonces, era básicamente quizá eso en la antigüedad. Entonces, las decisiones del pretor como tal, al resolver un caso, se volvían precedentes, es decir, que las decisiones que tomaban, la línea de decisiones que tomaban, se aplicaban a los demás casos similares, y los demás jueces o los demás pretores en este caso los podían aplicar siempre y cuando pues hubiesen dudas o lagunas frente a alguna controversia, si habría que aplicar alguna ley o algún principio. Esta situación como tal pues se mantuvo hasta la época del Imperio, ya que es la última fase en la que termina Roma. Entonces ahí nace lo que sería la llegada del emperador Justiniano. Entonces Justiniano llega y le resta valor como tal a eso de que las decisiones judiciales por parte de los jueces, sino que de ahora en adelante el verdadero valor va a ser que se le va a atribuir a estas controversias es a raíz de la ley. Y que, ¿por qué? Porque sin esta no habría posibilidad de crear derecho. Como tal, entonces el emperador Justiniano le quitó ese poder a los jueces, y la ley era expedida por el mismo emperador, por el mismo, claro, a través de leyes imperiales. Entonces, si el emperador resolvió una situación como tal a través de las leyes imperiales que él mismo expedía, entonces el pretor como tal tenía que limitarse a aplicar esa ley imperial. Ya estaba tenido a poder decidir bajo esos términos. Ya entonces para la edad moderna empieza una concepción así racionalista, poniendo entonces a la ley como una fuente absoluta, ¿ya? Y convirtiendo como tal a los jueces como meros aplicadores de la ley, sin motivación, sin justificación, en nada de sus decisiones se iba a ver eso. Después tenemos de presente luego la siguiente fuente, la ley, ¿ya? Que para lo que es el siglo XII se empieza a aumentar la actividad legislativa, y los teólogos le empiezan a dar funciones como que es ordenadora, es establecida y es racional. Como tal,
de aquí se salen o de aquí surgen algunas de las codificaciones quizá más importantes, como el Código de Hammurabi, la Ley de las 12 Tablas y el Código de Justiniano. Recordemos que dentro del Código de Hammurabi, según los historiadores, pues aparece al año 1700, se crea en el 1700 y contiene lo que es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que es el primer código penal y civil, por lo visto, el Código de Hammurabi. Además de contener la ley del talión, también contiene leyes de carácter civil. Es quizá uno de los más antiguos, que fue expedido por el rey Hammurabi, ya de Babilonia. Hammurabi fue como tal el rey de Babilonia, pero recibió como tal la esencia del código a través de su dios, el dios del sol. Y esas reglas se aplicaban entonces a todos los ciudadanos. Algo así similar como la historia de Moisés. Entonces, nos menciona que antes de Hammurabi como tal llegar al poder, se hace referencia dentro del código, que los sacerdotes eran quienes tomaban entonces las decisiones ejerciendo el cargo de jueces, ya dándonos a entender de que incluso las decisiones judiciales fueron anteriores a la misma ley escrita. Ya por eso, porque como vimos, los jueces anteriormente decidían a partir de la costumbre. Entonces, dentro de ese aspecto se entendía eso. Ahora, en cuanto a la ley de las 12 tablas, pues esta establecía leyes de carácter procesal, penal, público y religioso. Era una especie de compilación de varias ramas del derecho. Y por otro lado, el Código de Justiniano, que era una recopilación de las constituciones imperiales que expedía como tal, pues, Justiniano. Y esa recopilación, pues, estaba ya a cargo de los juristas de la época como tal. Porque la anterior, antes de eso, del Código de Justiniano, pues nada más habían las institutas de Justiniano, que eran como una especie de documentos así repartidos en desorden, donde pues se establecían las diferentes reglamentaciones. Ya después, a partir de que Justiniano convoca a un conglomerado de juristas para que puedan entonces hacer una recopilación y conformar un código. Eso sería hasta esa parte. En cuanto a la doctrina, como la siguiente fuente se desarrolla ya a partir del siglo II antes de Cristo. Durante toda la Edad Media a la doctrina se le empezó a considerar como una disciplina científica. Ya en aquella época solo tenía pues un aspecto de interpretación y no de investigación empírica. Ya, eso lo que hizo fue que le restó el criterio frente a las ciencias exactas porque ya empezaron a tener bastante apogeo en esa época. Entonces, pero ya vemos que hoy en día la doctrina como tal requiere un ámbito de investigación y como tal hace parte dentro del aspecto, si la doctrina ayuda a reforzar el derecho, que es digamos el método científico que se tiene para poder crear derecho también, de igual manera está dentro del rango de las ciencias sociales. Entonces ya podríamos considerarla hoy como ciencia jurídica. Ahora, vamos a ver, esperen un momento, se me está comentando esto. Ya. Hasta ahí no sé, ¿vamos bien o hay alguna duda? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, claro, perfecto. Sí, compañero. Ah, vale, listo. ¿Alguna inquietud o algo o sigue? Bueno, continúa, Brenda. Luego al Listo. final después miramos. Bueno, pasamos ya a lo que sería como a modo de resumen la clasificación de las fuentes como tal. Entre estas tenemos las fuentes directas y las fuentes indirectas que habíamos visto incluso en la historia del derecho, ¿no? Entonces clasificábamos las fuentes directas. Dentro de las fuentes directas agrupábamos la costumbre, la ley y los principios generales del derecho, entendiendo los principios generales del derecho como esa fuente de derecho interpretativa, integrativa,
que nos establece las directrices en las cuales las normas deben ceñirse. En ese sentido, cada norma que se expida como tal debe de guiarse por unos principios y que esas normas que estén dentro de determinada ley o determinado acto administrativo deben estar acorde a esos principios generales del derecho, no deben violentarlos. Y que de igual forma nos sirven para poder resolver casos difíciles ante lagunas o vacíos que tenga la misma ley. Y las fuentes indirectas, como la jurisprudencia, la doctrina y los tratados internacionales, entendiendo los tratados internacionales como aquellos que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que tienen un igual rango que la misma Constitución. Pero en cuanto a la jurisprudencia, ya podríamos agregarla dentro de las fuentes directas. Vemos que la jurisprudencia ha evolucionado bastante por lo mismo que habíamos dicho, por ese aspecto interpretativo que tiene la norma. Y es que, claro, si vemos la norma como la ley, puede ser la fuente más formal entre todas. Sabemos que si esta no tiene un tercero imparcial que la aplique o que la interprete, no sirve de nada, se queda en letra muerta. ¿Ya? Las instituciones incluso no responden ante eso. Entonces, de ahí la jurisprudencia como tal entra a reforzar todos esos conceptos que la ley nos trae y de igual forma aplicarlos a la vida real. Bueno, creo que hasta ahí acabaría esta primera parte. Voy a dejarlos ahora con mi compañera Tatiana, que nos va a hablar sobre las familias jurídicas. Permíteme, voy a apagar el micrófono para que no... Muy bien, gracias, Benny. Buenos días, ahí me ven. Me dicen si me ven. Sí, se observa todo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Tatiana. Continuaré hablando, como lo dijo Breiner, sobre las fuentes del derecho vistas desde las familias jurídicas. Hablaremos sobre la familia romano-germánica y sobre la familia del common law. Bueno, iniciando con la familia jurídica romano-germánica, cuando podemos identificar la familia jurídica, una de las primeras familias jurídicas en el mundo contemporáneo, ahí va a estar la familia romano-germánica. Esta nace en las universidades italianas, especialmente en la de Bolonia, cuando a finales del siglo XI se redescubre el derecho justiniano, dando así inicio a la recepción en Europa Occidental y a su estudio e interpretación. Es una familia muy antigua, nace en el año 450 a.C., junto con la publicación de la Ley de las 12 Tablas. Cuando se forma con un carácter consuetudinario aplicado al derecho de los bárbaros, y es que es gracias al Imperio Romano que esta familia da como sistema jurídico, ve la luz del mundo. Durante su desarrollo y evolución, podemos identificar tres grandes etapas en ella. Tenemos el periodo del derecho consuetudinario, tenemos el periodo del derecho legislativo y por último la expansión de esta familia jurídica romano-germánica a países por fuera de Europa. Actualmente esta familia jurídica logró llegar a todo el mundo, logró sobrepasar las barreras del Imperio Romano, y esto se atribuye en parte a la colonización y en parte a las técnicas jurídicas de codificación, que no son más que la agrupación, que estas eran un sistema romano en el siglo XIX, que no son más que el grupo de leyes sistemáticas y armónicas, como lo había dicho Breiner. Esta codificación es los códigos que conocemos a lo largo de la historia. Ya hablando en base a las fuentes como tal del derecho en esta familia, tenemos que es una familia que se basa mucho, que prioriza mucho el derecho positivo o la legislación frente a otras fuentes del derecho. Y es aquí donde tenemos la primera fuente del derecho, que es la ley, que
para ellos es la fuente principal y casi exclusiva. Todos nuestros países representan un derecho escrito debido a que tenemos la ley como fuente principal, pero si hay algo que establece las técnicas de codificación es que no se debe igualar lo que es derecho y lo que es ley, debido a que el resultado de lo que es derecho es el estudio exclusivo de la ley. Para esta familia romano-germánica, la ley resulta una extraordinaria trascendencia en el análisis del derecho y en la aplicación de la justicia. Pero ella no constituye todo lo que es derecho. También reconocen la costumbre como fuente del derecho. Para esta tradición, la costumbre es perfectamente natural e indispensable en el momento de hacer un estudio en la conducta habitual de los hombres para estructurar lo que conocemos objetivamente como la justicia en sociedad. Y es ahí donde vemos el valor que tiene la costumbre para esta tradición, en la misma ley. También tenemos en esta familia otra fuente, que es la jurisprudencia, que aunque tiene un valor mínimo, debido a que se reconoce que en la creación de la ley solo el legislador tiene ese poder, pero sin embargo esta familia reconoce que son las recopilaciones de jurisprudencia que tienen un carácter oficial las que van a garantizar la aplicación justa de la ley. Como último tenemos la doctrina. Durante mucho tiempo la doctrina fue la principal fuente de esta familia, más o menos entre el siglo XIII y el siglo XIX. Pero para ellos no solo la doctrina es una fuente de conocimiento que va a reforzar el vocabulario jurídico y los conceptos jurídicos del legislador, sino que también esta va a ser un impulso para que el legislador actúe. Así, de esta forma, concluyo con la familia romano-germánica. No sé qué dudas tengan para pasar a la familia del common law. ¿Cómo aplicaban los romanos germánicos la ley como tal en su codificaciones o en su trámite normal del desarrollo de la ley? Creería que a través de las codificaciones. No sé si me equivoco. Sí, pero ¿cómo desarrollaban esas codificaciones? A través de la agrupación de leyes. Yo creo que Brenner ya explicó los primeros códigos donde se comenzó a iniciar, explicó el código de Hammurabi, Sí, que correcto. fue el código justiniano. La ley de las 12 tablas, sí. Pero Sí, entonces también. ya en la familia romano-germánica, ¿cómo aplicaban eso? O sea, ¿cómo hacían esa codificación? ¿Cómo era ese trámite? Profe, en ese caso ahí, como habíamos mencionado, se hacía una recopilación por parte de los mismos juristas. Se encargaba un conglomerado de juristas para que recopilaran las leyes de la época y entonces de allí se podían conformar códigos. Sí, los juristas y los pretores, ¿no? Recuerden que los pretores cumplían esa labor fundamental de desarrollo de las leyes, de aplicación de las mismas.
y de darle un carácter coercitivo y normativo a esa serie de situaciones, de hechos y de actuaciones fácticas que se generaban, ¿sí? Muy bien. Profe, creo que de ahí esta es la familia que más hemos arraigado aquí en Colombia, ¿no? En nuestra legislación es la que más se aplica, es la que adoptamos básicamente. Sí, indiscutiblemente en la extensión, digamos, de la familia romano-germánica, eh, como decía la compañera Tatiana, no solo tuvo aplicación en Europa, sino que también tuvo extensión hacia Estados Unidos y se extendió hacia Latinoamérica. Japón, Indonesia Sí, también. entrando lógicamente a través de Francia, que fue el gran referente de Latinoamérica. Francia pues le dio una aplicación fuerte a esta normatividad, a esta familia romano-germánica, y de allí fue donde prácticamente Latinoamérica, incluyendo Colombia, pues traímos, ¿no? Esta normatividad y esta codificación a través del Código de Napoleón, ¿sí? Bueno, muy bien, Tatiana, no sé si ya terminaste o querías decir No, algo. todavía falta la familia del common law. Ah, no, 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 digo tú, ¿ya terminaste o vienes, sigues tú, continúas? Sí, sigo yo. Ah, bueno, listo, gracias. Bueno, tenemos la familia del common law, que viene a ser el sistema jurídico que está vigente en Inglaterra y en los países con tradición anglosajona. Pero también este da nombre a una de las familias jurídicas más importantes. En el sentido estricto podemos decir que es el sistema jurídico aplicado o creado en Inglaterra durante la conquista normanda en el año 1066. Se le da el nombre de común, debido a que era el derecho aplicado generalmente en los tribunales del rey. Tenían unos principios y reglas jurídicas generales. En el sentido amplio podemos decir que es el sistema legal basado primordialmente en las decisiones judiciales que se tomaran en contraste con el sistema de derecho civil o el de tradición romano-germánica, como el nuestro, que toma como principal base la ley. Aquí voy a hablar todo en uno. Lo que voy a decir es la característica principal del common law. También resulta ser la principal diferencia que tiene con la familia romano-germánica, y damos inicio a lo que es la primera fuente jurídica de el common law. Esta familia jurídica tiene un derecho netamente jurisprudencial. Como lo dije, es todo lo contrario a lo que es la familia romano-germánica, que es una familia que prioriza la ley, el derecho positivo. Y es ahí donde se toma un dicho muy común entre los juristas anglosajones, y es el acto crea el derecho. Esto se refiere a que son los actos, los procedimientos jurídicos que son llevados ante los tribunales, lo que hace que los jueces tomen decisiones, y con esas decisiones se crea el derecho a través de esa jurisprudencia que se crea en esas decisiones. Tenemos otra fuente que es la Statutory Law, que es la ley, como son las leyes en esta familia, que se dan las leyes parlamentarias con disposiciones reglamentarias, las leyes delegadas, que pueden ser emanadas del gobierno local y del gobierno central. Del gobierno central, como son las órdenes
ministeriales y del gobierno local, como son las ordenanzas municipales. Tenemos otra fuente aquí que es la COMU, que es la costumbre, como son los usos mercantiles. Y por último tenemos The Authority Books, que es la doctrina. Bueno, ahí, muchas gracias. Ya ahí termina toda nuestra exposición. Muy bien, Tatiana. Ok. ¿Ya culminaron ustedes la...? Sí, profe, la verdad fue una exposición bastante breve. No queríamos extendernos tanto con la historia porque generalmente cuando se habla de historia tiende a ser un poco como aburrida a veces, pero por eso se hace interesante cuando se precisan los puntos más importantes, ya los que nos sirven a nosotros para al menos entender de dónde vienen o de dónde proviene como tal. Sí, muy bien. De todos modos, pues el trabajo de investigación estuvo muy bueno. Lo felicito. La explicación, sí, a pesar de que fue bastante sucinta, fue bastante resumida, fue muy concreta, atinente a cada uno de los episodios o etapas que conforman la creación de las fuentes del derecho, ese desarrollo que se genera en una etapa primaria, como es basado netamente en las costumbres, en las actuaciones, en las actitudes fácticas dentro de una comunidad, como esta serie de comportamientos que van siendo reiterativos, van siendo generalizados dentro de esa colectividad, se va volviendo un poco, digamos que, aplicativo, dada la reiteración, que es otra de las características de la costumbre, la reiteración de estas mismas actuaciones o comportamientos o actitudes, para luego darle ya un carácter, digamos que, de autoridad, de poder y de respeto como tal. Entonces, son características que se dieron y allí pues el surgimiento de la costumbre como tal. En las diferentes épocas, pues indiscutiblemente también se fueron desarrollando y viendo la necesidad sobre todo del aumento poblacional. Se ve la necesidad, dada las dificultades de poder ejercer un control sobre esta serie de costumbres periódicas y permanentes y reiterativas, pues de acumularlas, de asociarlas, de codificarlas, sistematizarlas en ciertos documentos, y es allí donde se dan algunos instrumentos incipientes de un derecho consuetudinario, pero un derecho compilado, ¿sí? en una sistematización de la misma para darle un poco de orden. Y allí pues se da lo que fue la ley de las 12 tablas, se da de igual manera la ley de Hammurabi, y indiscutiblemente pues empieza ya a ejercer una influencia romano-germánica en esta labor. Entonces ya se va pasando de un derecho primario incipiente, un tanto rudimentario y costumbrista, a un derecho más compilado, más organizado, más contenido en sistematización de normas, y es allí donde ya empieza a vislumbrarse la creación del derecho positivo o el derecho escrito, que prácticamente surge en Europa y concretamente en Roma. Es por ello que es conocido, denominado como el derecho romano-germánico, que la característica principal
y fundamental es la normativización o legislación escrita o positiva de toda esta serie de normas sueltas, que los primeros orígenes e indicios de ellas pues fueron los códigos que los compañeros les mencionaron. Luego, digamos que en otro extremo de la geografía, entonces se da de igual manera un derecho más costumbrista, un derecho más jurisprudencial, más basado en la toma de decisiones por parte de los tribunales a raíz de los diferentes comportamientos, actuaciones y conductas. Se va desarrollando un derecho más jurisprudencial, un derecho más basado en comportamientos y actuaciones que se van generando a raíz de esa serie de comportamientos y conductas. Es por ello que surge en Inglaterra el derecho del common law, ¿sí? O el derecho del común, donde tiene una base fundamental y fuente primordial la costumbre, pero que es un derecho que surge en la medida de la aplicación de esos comportamientos o actitudes costumbristas por parte de los tribunales. Entre ellos, pues, el reconocimiento de los tribunales de los lores, que viene pues prácticamente a identificarse en Inglaterra dentro de este derecho anglosajón o el derecho del common law. Entonces vemos cómo esos dos extremos de creación del derecho como fuentes del derecho, inicialmente basado en un comportamiento y conductas reiterativas y permanentes, basados en la costumbre como un derecho inicial, un derecho primitivo, y luego pues la identificación plena y clara, luego un desarrollo de tantos siglos, digamos, porque no fueron ni siquiera años, fueron siglos de desarrollo normativo, que se plasman estas dos grandes familias, digamos que antagónicas, ¿sí? Entre comillas, una basado en el derecho como fuente legal, como fuente normativa, como fuente positiva, el romano germánico, y la otra como fuente costumbrista, jurisprudencial, desarrollado por los jueces, por los tribunales, en la medida de las actitudes, comportamientos y conductas que se daban dentro de la sociedad, que es lo que se conoce y denomina como el common law. Indiscutiblemente, estas dos escuelas principales y prioritarias de las fuentes del derecho se extendieron en el resto de Europa, pero la influencia mayor se dio por parte del derecho romano-germánico, que se extendió a los demás países europeos y concretamente se concentró en Francia, y es allí a partir de la Revolución Francesa, de esta parte de los ilustres personajes que identificaron y representaron pues prácticamente esta nueva época y etapa de derrocamiento del imperio monárquico en Francia, y como el surgimiento de las libertades públicas, de las libertades de expresión, de los derechos y garantías del ser humano como tal. Lo que hizo imperioso indiscutiblemente pues plasmarlo y condensarlo en normas. Eso afianzó mucho más la aplicación y extensión del derecho romano-germánico a través de estos ilustres independentistas del poder absolutista del monarca o del rey en
en esa época o y en esa región de Europa como lo fue Francia. Indiscutiblemente Latinoamérica no fue ajena a toda esta serie de movimientos y reformas que se fueron dando, y se tomaron prácticamente esa serie de codificaciones y normas positivas que se crearon a raíz de la Revolución Francesa. Colombia no fue ajeno a ello y trajo pues, prácticamente esa condensación de normas y legislaciones basados en el derecho napoleónico y basado en toda esta serie de compilaciones de normas garantistas de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Es por ello que se sigue, continúa con ese derecho positivo, ese derecho normado en nuestro país, y pues se continúa con ese desarrollo del derecho napoleónico. Comienzan pues ya a surgir acá las diferentes ramificaciones del derecho, pues teniendo pues la importancia inicialmente las leyes civiles, el jus gentium y toda esta serie de normatividades y codificaciones que son traídas del derecho francés e indiscutiblemente también del derecho español. De allí pues el surgimiento en Latinoamérica, y Colombia pues no fue ajeno a ello, de digamos que la extensión del derecho positivo creado en Roma a través del derecho romano germánico. Hasta nuestros días pues, se sigue continuando con ese derecho positivo, con ese derecho normativo. Pero ya en el transcurrir de los temas, pues vamos a ver cómo van cogiendo importancia otras fuentes, digamos que si bien no eran primarias, como lo era la ley en su momento, el derecho positivo, pues sí, por el hecho de ser fuentes secundarias, luego van cogiendo tanta importancia, tanta aplicación y tanta autoridad que pasan de igual manera a ser hoy en día también verdaderas fuentes formales y no simples criterios auxiliares como se les conocía anteriormente. Pero igual son temas que se van a ir desarrollando en el decurso de la materia. Entonces, no sé si hayan compañeros que tengan algunas inquietudes, algunas dudas, algunos aportes, complementos que hacerles a los compañeros Tatiana y Breiner con respecto a este tema del contexto histórico y las dos familias más importantes de creación del derecho o de las fuentes del derecho como tal. A ver. No sé qué compañero desee participar, quiere intervenir. Juliet. No, profe, señor, todo está bien. ¿Ah? ¿Qué? Profe. Sí, Breiner. Profe, actualmente como que, o sea, entre las dos familias, ahora vemos que hay una aplicación o una mixtura entre ambas, ¿no? Porque, o sea, si ya reconocieron a la jurisprudencia como fuente formal, todo este ámbito de derecho jurisprudencial también pues se asocia un poco al common law, ¿no? Entonces, Sí. hay una mixtura en cuanto a aplicación de la ley y jurisprudencia, casi que al mismo nivel en la jerarquía de normas. O sea, es posible que haya una eventualidad en cuanto, digamos, en determinar este sistema de fuentes. Me refiero a qué tendría prevalencia frente a una controversia en un caso. Esa es la situación, ¿no? Que es Sí, posible que se pueda presentar. sí, ahí vamos a llegar, Brenner, a ese punto vamos a llegar, sobre todo cuando viene un tema muy importante que ya nos va a ir afianzando un poco más en la concepción de cada una de estas dos familias de fuentes que fueron los orígenes,
y que inicialmente eran muy antagónicas. Lo que tú comentas es muy cierto, pero vamos a ver cómo se va generando en el decurso del tiempo, se van generando puntos de encuentro, puntos de aplicabilidad, tanto de una familia como de otra, hasta el tal punto que hay doctrinantes que se atreven a hablar, algunos que se identifican como una tesis monista, otros que se identifican con una tesis o teoría dualista de las fuentes del derecho. Pero vamos a ver cómo se va desarrollando y cómo se van afianzando cada una de ellas, ¿sí? Entonces, en el desarrollo de otros temas, sobre todo cuando ahorita que es sobre el tema de las fuentes del derecho en la Constitución del 86 y del 91, se va a tratar algunos aspectos y algunas instituciones que tienen que ver con una familia y con otra, pero indiscutiblemente empiezan a desarrollarse puntos de encuentro y puntos de aplicación tanto de una como de otra, y que se van casi que uniendo y extrayendo, digamos, los aspectos más positivos y relevantes e importantes de cada una de estas dos familias. Sí. Muy bien. ¿Algún otro comentario, algún otro aporte, alguna inquietud sobre el tema? Giselle. No, profe, muchas gracias, todo muy claro. Ok. Aide, John Jairo, Nelson, están calladitos. Profe, todo claro. Viviana. Todo claro. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, le preguntaría al grupo no sé si los compañeros de Fuentes del Derecho, en el análisis de la fuente del derecho en la Constitución del 86, en comparación con la del 91, si lograron abarcar algo sobre el tema o... ¿Cómo si así, ya- profe? O sea que si tenemos el tema listo. ¿Sí? ¿O Sí, Sí, señor. señor. sí? Sí, Sí, profe. señor. Entonces, bueno, iniciemos entonces el desarrollo del segundo tema. Entonces, bueno, preparan la diapositiva las compañeras que le corresponde el tema. Los demás, pues, atentos. Vamos a tratar, bueno, esperemos a ver cómo se avanza en el desarrollo del mismo, a ver si sobre las 7:30 logramos concretarlo, si no, igual, pues, continuaríamos en la clase siguiente, ¿vale? Por favor, hacen la presentación de los compañeros que integran el grupo y en la medida que desarrollen el tema, pues encienden las cámaras, si son tan amables. Bueno, buenos días. Profe, de antemano disculpa, yo tengo problemas con el internet, entonces de pronto si me salgo yo vuelvo a entrar. Para escuchar me queda muy difícil porque estoy transmitiendo y también estoy con cámara y micrófono, entonces si alguna cosa o algo, o los compañeros si algo me escriben por chat y yo alcanzo a ver los mensajes. Ok, Julia, muy bien. Bueno, buenos días, compañeros, docentes. Mi grupo está conformado por Aida Alejandra Álvarez Balbuena, mi nombre es Juliet Paola Sánchez. En el día de hoy vamos a hablarle acerca de los cambios que hubo desde la fuente del derecho de la fuente formal del derecho de 1886 hasta 1991, los cambios que han tenido, pues, que han sido bastante significativos, y abarcaremos un análisis pequeño sobre las sentencias que nos corresponde a cada uno. Complementando un poquito lo que dijo mi compañero Breiner, si están viendo las diapositivas me dicen por favor. Ya sabemos que la fuente del derecho, pues, es el término que se utiliza para designar a todo lo que contribuye el conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por las personas, y que esto, pues, empezó
con la religión y las costumbres, de ahí pasó a la moral, la ética, a la moral, perdón, y luego a la ética, y luego esta fue tratada por el derecho. Mi compañera Aida le va a hablar un poquito acerca de lo que abarcó la Constitución de 1886, las fuentes formales en ese tiempo. Bueno, buenos días. ¿Me escucho, profe? ¿Y me ve? Sí, se escucha perfecto. Bueno, podemos decir que en la Constitución de 1886, en esta etapa, se dio, por así decirlo, el reconocimiento a la doctrina legal y a la doctrina probable. Y en esta etapa también se creó lo que fue el recurso de casación. Y decimos, o bueno, cuando yo leía decía que tenía un fin primordial y era, por así decirlo, la unificación de la jurisprudencia. Tenemos que desde la creación de la Corte Suprema de Justicia en el mismo año, a esta se le atribuyó una facultad. Y esa facultad era aquella de conocer de los recursos de casación, al igual que ocurre pues en el resto de las partes. Tenemos que en el artículo 151 de la Constitución Política de 1886, esta ley 61 de ese mismo año se consagraba que el papel, se consagraba el papel de ser aquel ente unificador, por así decirlo, del derecho. Y esto era, por así decirlo, lo que caracterizaba principalmente a la Corte Suprema de Justicia como aquel ente casacional en Colombia. Aquí se evidencia en el artículo 36 de la ley presente, la ley 61, y es que acá se concede el recurso de casación ante la Corte Suprema contra todas aquellas sentencias dictadas en asuntos civiles por los tribunales superiores del Distrito Judicial. ¿Con qué fin? El fin de esto, su fin principal era el de uniformar la jurisprudencia con el de enmendar de pronto aquel agravio o aquel error, por así decirlo, inferido por las mismas cuando incurrían o ocurría alguna de las causales mencionadas en ese mismo artículo. Bueno, acá tenemos algo importante y es que la doctrina legal a la cual se le dio un valor adicional al incluirle el más probable, es decir, doctrina legal más probable de la materia, pues que se hacía mención. Tenemos que acá cuando la Corte Suprema, o sea, se hablaba de la doctrina más probable, ¿cuándo? Cuando la Corte Suprema fallara en 3 casos semejantes al problema jurídico en el mismo sentido. Bueno, continuando con todo este desarrollo que se dio legislativo, tenemos que hubo una facultad y era la facultad de unificar la jurisprudencia por parte de la Corte Suprema. Y tenemos un mencionado artículo que es el 371 de la ley 105 de 1890, y es que decía que aquella doctrina legal, perdón, la interpretación que la Corte Suprema le daba a esta constituía, por así decirlo, una doctrina legal, debido a aquellas declaraciones que la misma Corte hacía en 2 decisiones uniformes para llenar de pronto aquellos vacíos que se presentaban en la misma. Es decir, se veía como en la necesidad o había esa necesidad de que una cuestión no se quedara sin resolver por no existir de pronto leyes que fueran apropiadas a dicho caso. Bueno, tenemos que aquí se da algo importante y es que en este punto se desecha lo que es aquella doctrina legal, se desecha la doctrina legal más probable y se retoma y la retoma, por así decirlo, únicamente como doctrina legal nuevamente. Es decir, esta se limitaba a 2 decisiones uniformes sobre la misma materia. Y aquí podemos ver de pronto como un carácter, se imprime o se mostró un carácter obligatorio de aplicación para todos los jueces. Yo leía que para algunos tratadistas con esa expresión se le dio fuerza normativa a la providencia judicial y esto lo que hizo fue de pronto traducir, por así decirlo, en el momento culminante en el que el sistema precedente se volvió pues vinculante acá en Colombia. Bueno, decimos que es por esto que hacia el año aproximadamente 892
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia solicitaron ante el Congreso de la República evaluar, por así decirlo, este alcance de la doctrina legal, en razón de que para ellos esa doctrina se olvidaba del fin primordial, que era que el juez, al hacer que sus fallos se formularan como un verdadero artículo de la ley, y, o sea, para ellos no era apropiado, más o menos así yo lo entendí de esa manera. Bueno, el artículo cuarto de la ley 169 de 1896, si no estoy mal, hubo una modificación y era que tres uniformes dadas por la Corte Suprema como tribunal de mismo de casación sobre un punto de derecho constituían doctrina probable. Y además de esto también que los jueces podrían aplicarlas en casos análogos, lo cual no obstaba, por así decirlo, para la Corte que variara de pronto la doctrina en caso de erróneas las decisiones que juzgara los anteriores. De esta manera, exactamente o literalmente, fue que se sustituyó la doctrina legal por la doctrina probable. Bueno, uno de los principales cambios que se vieron reflejados con la norma mencionada es que además de la dominación a doctrina probable fueron también que su carácter obligatorio desapareciera para dar de pronto aquella facultad a esos jueces y también obviamente a la Corte Suprema de Justicia de apartarse de aquellas decisiones proferidas, así como retomar de pronto aquel número establecido en la concepción inicial, pasando de 2 decisiones a 3 decisiones. Sin embargo, ese no fue el cambio más radical. El cambio más importante o notorio fue de que en esta se introdujo con la mencionada ley fue que la violación de la doctrina probable dejó de ser causal de casación, como ya lo mencionaba al inicio, respecto a lo cual la Corte Suprema de Justicia estableció que la violación a la doctrina probable no daría lugar a casación. ¿Por qué? Porque la ley no ha tratado la doctrina legal como obligatoria, sino como doctrina probable. De esta manera, entonces, se dejó a un lado aquella de pronto, aquella obligatoriedad de la doctrina probable y se convirtió en algo opcional. Es decir, para los jueces inferiores era opcional su acatamiento, entonces los jueces y la Corte Suprema de Justicia podrían separarse justificadamente, obviamente, de las reglas elevadas a la doctrina probable. Bueno, todo aquello de manera resumida que dije anteriormente fue, todo esto se mantuvo hasta la Constitución de 1991, es decir, la doble interpretación sobre la existencia de una doctrina probable de obligatorio cumplimiento para el juez siempre y cuando existieran 3 decisiones uniformes o de libertad absoluta para los jueces en acatarla o no. Esto más que todo fue como que lo que se presentó en la Constitución de 1886. Puede continuar, Juliana. Bueno, ya habiendo abarcado un poquito lo que dijo la compañera, entonces nos trasladamos a la Constitución de 1991, a los cambios que tuvo entonces desde ese tiempo el concepto de fuentes del derecho, y como bien sabemos, este nace en el campo del derecho civil, y por ende decimos entonces que la ley y la costumbre hacían parte de las fuentes directas, y la doctrina y los principios generales del derecho hacen parte de las fuentes indirectas. Básicamente este cambio se produjo por el papel de la Constitución política como norma de normas dentro del Estado social de derecho. Básicamente esto fue por la primacía de los derechos inalienables de las personas y por la reducción de la posición privilegiada de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que con la expedición de la Constitución de 1991 hubo novedades que generaron un proceso de cambios dentro del marco jurídico colombiano, como lo eran el cambio de un Estado de Derecho donde primaba la ley y asimismo la consagración de la Constitución de la supremacía constitucional. Esto quería decir que la Constitución primaba sobre cualquier otra norma, o sea, sobre las demás normas. También el ordenamiento colombiano lo concebimos como un conjunto armónico e integrado por la Constitución. En cuanto a la Constitución, la entendemos como el sistema o la unidad, la base del sistema jurídico. Esto quiere decir que si en la Constitución hay una modificación
así sea pequeña, sustancial, entonces esta va a transformar todo el ordenamiento colombiano. Entonces decimos con la expedición de la Constitución del 91, se preguntaron, empezó a surgir las preguntas de qué iba a pasar con la norma anterior vigente, y la misma Carta Magna en su artículo 4 pronunció que ante la incompatibilidad de cualquier norma de hacer diferencia entre si era nueva o antigua, esta última debe prevalecer. Esto significa que mientras las normas expedidas con anterioridad a la Constitución puedan ser aplicadas y puedan ser interpretadas, estas seguirán vigentes y pueden ser aplicadas por los jueces y también deben ser cumplidas por las personas. Otra modificación relevante que hubo con la Constitución de 1991 fueron la creación de la Corte Constitucional, y con estas las modificaciones que hubo dentro de las acciones de mecanismos de protección de los derechos de las personas, como lo son la acción de cumplimiento, la acción de grupo, acción de tutela, acción popular, y también la inclusión de los principios y los valores. Según lo anterior, el derecho colombiano, y especialmente el derecho constitucional o el derecho internacional, se convirtió en fuente también para el derecho colombiano. Una vez comprendiendo esto, entonces nos remitimos al artículo 230, que es el artículo del texto constitucional que definió como tal el sistema de fuentes, lo que nos permite abrir la puerta para profundizar de dónde proviene esto. Y este dice que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios judiciales de la actividad judicial. Bueno, esto básicamente establece que la ley es la fuente principal del derecho. Por lo tanto, la doctrina y los principios generales son criterios complementarios que podemos utilizar en la actividad judicial. En la sentencia que analizaré luego, también nos habla de eso, y habla de que establece que los jueces están obligados de igual manera al respeto de la Constitución, sea cual sea la forma de ellos el proceder, y en el mismo sentido, cuando la Corte Constitucional nos habla de que la ley como tal no nos habla en sentido formal, sino que lo hace de manera íntegra, no se refiere a las leyes que son expedidas por el Congreso, sino que se refiere a todo el ordenamiento jurídico, como lo son la jurisprudencia, la costumbre, los tratados internacionales, las convenciones colectivas, entre otros. Y bueno, continúa mi compañera con el análisis de su sentencia C837 del 91. Les propongo que suspendamos aquí hoy, y en la próxima clase entonces continúan con el desarrollo de estas dos sentencias sobre el tema de las fuentes del derecho, ¿les parece? Y previo a ello, pues, nos harían pues como una antesala sobre el tema para adentrarnos nuevamente en el análisis de estas dos sentencias, que son muy importantes sobre este desarrollo de fuentes del derecho, concretamente en la Constitución del 91, en virtud de la aplicación del artículo 230. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, no sé bueno, profe, está bien. la posición. De igual manera, no sé si hay algún compañero que tenga alguna inquietud, alguna duda, algún aporte que hacerle a lo manifestado por las compañeras hasta este momento. Breiner. Bueno, yo tenía una pregunta aparte, que ¿usted nos pasará las grabaciones, profe? ¿O cómo? Sí, claro, la clase. Las grabaciones igual, o sea, o se las envío acá al grupo de WhatsApp, o las subo al aula web, ¿sí? Para que ustedes puedan escucharlas y puedan revisarlas y repasar con base en ello. ¿Sí? Compañero Breiner, usted también nos hará llegar las diapositivas de su De igual tema. manera, los compañeros que van a seguir sus exposiciones, pues también pueden colgar en el aula web o al grupo de WhatsApp las diferentes diapositivas que si bien pues son
son puntos de partida o son resúmenes o pautas para desarrollar el tema. No es menos cierto que sirve de apoyo y de ayuda al resto de compañeros para poder abordar los temas y repasar los mismos para efectos de evaluaciones y eso, ¿sí? Entonces, vamos a suspender por el día de hoy, y la próxima clase entonces continúan las compañeras con el análisis de estas dos sentencias, y de igual manera ya nos adentramos, no sé si ya hay distribuido el tema sobre el tema del precedente judicial como fuentes del derecho, en virtud del artículo 241, no sé, Juliet, si hay algún grupo que tenga ese. Sí, profe. Sí, profe. Ah, ¿están Giselle y Viviana? Sí, señor. Bueno, entonces ustedes de igual manera pues ya se van preparando también para ese tema en la próxima clase, ¿vale? Listo, profe. Bueno, entonces gracias a ustedes por haberse conectado, gracias por estar atentos en las intervenciones de los compañeros, desearles un resto de días muy feliz, muchas bendiciones, nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, que tengan éxito en el resto del día en sus clases, ¿vale? Muchas Listo, gracias, profe, profe. gracias. Igualmente. Cualquier cosa Bendiciones. me la hacen saber. Bueno, vale.